Muchas gracias por haberme invitado una vez más y a mí me toca hablar de terapias innecesarias e inapropiadas. Vamos a ver si lo conseguimos explicar bien. Bueno, pues, ¿qué es una terapia innecesaria e inapropiada? Pues, por definición, la que no es necesaria, o sea, la que no forzosa e inevitablemente tiene que suceder. ¿Y qué es inadecuada? Pues cuando no está apropiada a las condiciones, circunstancias u objeto de algo, según el diccionario de la Real Academia. Hasta hace bien poco tiempo se consideraba la terapia necesaria y adecuada aquella en la que se realizaba la detección y el tratamiento de arritmias ventriculares en un corto espacio de tiempo, así como a bajas frecuencias relativas. Por tanto, según ese pensamiento, los DAI se programaban según esos principios, hasta que la tendencia comenzó a cambiar a finales del siglo pasado, cuando comenzaron a publicarse los primeros grandes estudios que modificaban esas creencias, debido fundamentalmente al gran número de terapias inapropiadas e innecesarias que se evitaban. Evidencia que lleva a la reducción de choques. Nosotros sabemos, por los registros de los desfibriladores, que aproximadamente el 65% de los episodios son taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, que un 20% son taquicardias supraventriculares y que un 12% aproximadamente se debe a sobresensado o artefactos. De esos, con el choque, el 30% sería un choque apropiado en rango de TV o FV, pero el 35%, que serían también taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, sería una terapia de choque apropiada, pero innecesaria, ya que se conseguiría tratar con ATP o se quitaría sola con el tiempo. Y las inapropiadas, pues serían todas las que serían supraventriculares. Entonces, intentaríamos evitar las terapias inapropiadas, porque probablemente producirían un aumento de la morbilidad. Pero también sabemos, sobre todo, fundamentalmente a partir de la publicación del MADI-RUE, que los desfibriladores salvan vidas, pero al mismo tiempo el choque produce un efecto deleterio. En estos resultados del MADI se ve la probabilidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca cómo crece exponencialmente antes de haber tenido una terapia al paciente o después, sea de TV o de FV. Y en cuanto a la supervivencia pasa exactamente igual. Y el pronóstico a un año de mortalidad después de la primera terapia por taquiarritmia ventricular, se ve que por todas las causas de mortalidad en relación antes de cualquier terapia a después, se triplica la mortalidad, fundamentalmente a expensas de muerte no súbita. O sea, fundamentalmente a expensas de muerte de origen de insuficiencia cardíaca. Y analizando el pronóstico de la terapia DAI en el MADI-2, el riesgo de muerte después de terapia apropiada aumentaba cuando había una primera terapia de TV o de FV o el paciente tenía insuficiencia renal o no estaba medicado con betabloqueante. Por tanto, sabemos que la terapia de choque apropiada también produce efectos deleterios. ¿Cómo reduciríamos los choques? Se pueden reducir de varias formas. Mediante tratamiento médico, con antiarrítmicos, tener bien tratado de la insuficiencia cardíaca al paciente y ablación en casos seleccionados. Y programando los DAIs. ¿Cómo? Incrementando el tiempo de detección, programación de sobreestimulación y aplicando discriminadores de taquicardia supraventricular. ¿Qué sabíamos? Pues sabíamos que la sobreestimulación presenta una eficacia muy elevada en las taquicardias lentas. ¿Pero qué pasaba en las rápidas? ¿Tenía la misma seguridad y eficacia? Pues no lo se sabe, no lo sabíamos. Hasta que aparece el primer gran estudio que trata esto, que se publica en el 2004, que es el PENFRI-2, que era un estudio prospectivo, randomizado, con un brazo ATP o un brazo choque. El NID, que las cuentas para la detección, aumentan en relación a un primer estudio piloto que fue PENFRI-1, que era 12 de 16, que era la programación habitual. Por tanto, aumenta el tiempo de la detección
y se incluyen 637 pacientes con indicación para implante de DAI, isquémico y no isquémico, y un seguimiento aproximadamente de un año. ¿Y qué vemos? Pues vemos que en el brazo choque el 64% de los episodios van a choque, pero el 34% de los episodios de la taquicardia ventricular rápida terminan espontáneamente en cuanto el dispositivo está cargando, ¿no? ¿Y qué vemos en el brazo ATP? Pues que el 72% de las taquicardias ventriculares rápidas se quitaban con sobreestimulación sin aumento de resultados negativos y el 28% no. Posteriormente, cuando se publica el PIN-FREE, ya se están incluyendo pacientes en este otro estudio, que es el PREPARE, donde se ve que tenemos todavía los NID, o sea, el tiempo de detección se aumenta exponencialmente en relación al anterior. Pasa de 18 a 30 de 40. Fue un estudio prospectivo de 700 pacientes, prevención primaria, DAI y DAI-CRT. Y si comparamos, el grupo control eran los pacientes del EMPIRIC y del MIRACLE. Si comparamos con el grupo control, vemos que la terapia adecuada baja a la mitad, simplemente por aumentar el tiempo. Y terapia, digamos, inadecuada por choque en supraventricular baja a la tercera parte. Y parece que hay una tendencia ligera a aumentar el síncope. Y también nos encontramos que hay una mortalidad menor en el grupo PREPARE que el control, aunque después, analizando los datos, no era estadísticamente significativa porque los grupos del control no eran homogéneos en relación a este. Pero bueno, fue un dato en contra. Al mismo tiempo, prácticamente, que este estudio se reclutó el Relevant, hecho por Gasparini y compañía y compañeros, que era un estudio prospectivo, controlado con tratamiento predefinido, donde se incluyen 324 pacientes en prevención primaria, no isquémicos, con indicación convencional de DAI-CRT. Hay dos brazos, el PROTECT, con 160 pacientes, un NID, igual que el PREPARE, de 30-40, las terapias TV rápidas pain-free, que como todos sabemos son 8 pulsos al 88% de longitud de ciclo, y una ventana de TV en monitor. Y el brazo control, la programación convencional, con un NID de 12-16. Y la ventana de TV a discreción del médico. ¿Y qué se encuentra? Pues unos resultados impresionantes, ¿no? En la línea negra son los episodios del grupo PROTECT. Y si se hace una simulación matemática, ya que teníamos una ventana de TV en monitor, se superponen los episodios que hubieran sido tratados si hubiera tenido un NID de 12-18, se ve que hay un decrecimiento del 91% de los episodios que no eran tratados por terminación espontánea. ¿Y qué más nos dice el Relevant? Bueno, pues que hay un 60% de reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca en el grupo PROTECT. ¿Y qué más? Pues que hay un 50% de reducción de riesgo en el endpoint combinado, que era muerte, hospitalización cardiovascular y trasplante. En el 2010 se hace, entre muchos artículos, uno que analiza los predictores de mortalidad en 2.135 pacientes, incluidos en el PAIN-FREE 1, PAIN-FREE 2, EMPIRIC y PREPARE. Todos tenían zona de TV rápida programada. ¿Y qué muestra? Para reforzar más esto, pues que los pacientes que no habían tenido arritmia o que habían tenido arritmia, pero no habían sido chocados y sí sobreestimulados, presentaban una supervivencia similar. En cambio, los que habían tenido arritmias y tratamiento con choque, la supervivencia estaba decrecida. Bueno, ante esto y muchos más estudios, pues yo creo que salió la idea de hacer el MADI-RIT, que el apellido pues significa reducción de terapias inadecuadas. El MADI-RIT, la hipótesis de trabajo era implantar un DAI doble cámara o CRT, programados a alta frecuencia de corte, más de 200 por minuto, o terapia retardada de 60 segundos con monitorización inicial y frecuencia mayor de 170. Activación del RIM-ID, que es el parámetro de Boston de determinación del complejo, y pensando que la detección debería ser asociada con menor incidencia de la primera terapia inapropiada que la programación convencional, que sería
un retraso de 2 segundos y medio a más de 170 por minuto. Randomizado, 3 brazos, 1-1-1, a convencional, alta frecuencia o terapia retrasada, y el endpoint primario sería el primer episodio de terapia inapropiada, definida como shock o ATP. Comparábamos brazo B sobre A y C sobre A. Esto es importante porque estamos tendiendo a intentar comparar B sobre C cuando es imposible porque el diseño del estudio no es así y la estadística no puede ir por ahí. Y como endpoint secundario tenemos todas las causas de mortalidad y el síncope. El número de pacientes incluidos fueron 1.500 en 98 centros de Estados Unidos y del resto del mundo. Nosotros tuvimos el honor de participar, fuimos el único centro en la península ibérica y en cuanto a número de pacientes incluidos, pues quedamos en la posición número 6 del mundo. Los criterios de inclusión eran pacientes de prevención primaria sin historia de FVTV, en ritmo sinusal a la inclusión, con tratamiento óptimo y estable mayores de 21 años. Los de exclusión, los típicos de marcapasos DAE con cirugía o infarto previo en los 3 meses previos, bloqueo, clase 4, fibrilación auricular crónica o insuficiencia renal con creatinina de más de 2,5. El endpoint primario, como ya hemos dicho, era el primer episodio de terapia inapropiada del B sobre el A y del C sobre el A. Y posteriormente se podía reprogramar la terapia tras la primera terapia inapropiada. Y secundario eran todas las causas de mortalidad y síncope. En cuanto a las características basales, eran similares en los 3 grupos de todos los pacientes. En cuanto al esquema de tratamiento, bueno, pues en el brazo A, en el convencional, había 2 zonas, una de más de o igual a 170, con 2 segundos y medio de retraso, con terapia de ATP más choque, y una segunda de más de 200, con 1 segundo de retraso, Quick Convert, que es, digamos, el ATP antes de la carga de Boston, y choque. El brazo B de alta frecuencia tenía una zona de 170 a 200, monitor, una segunda, más de 200, ya aumentaba el retraso en el diagnóstico de 2 segundos y medio, y seguido Quick Convert y choque. Y el brazo C tenía 3 zonas, una de más de 170, con 60 segundos de retraso, ATP más choque, una segunda zona de más de 200, con 12 segundos de retraso, ATP más choque, y una zona tercera de más de 250, con 2 segundos y medio de retraso, con choque. Bueno, la programación del ATP, que hemos visto, solo iba en los brazos A y C, recomendada era la siguiente. Eran ráfagas, 4 secuencias de ráfagas, a 8 pulsos, un incremento de 1, máximo de 16, intervalo de acoplamiento 81%, decremento de ráfaga 20 milisegundos, intervalo mínimo 200. Y las rampas eran 4 secuencias, 10 pulsos, un incremento de 1, máximo de 15, intervalo de acoplamiento 81%, decremento de la rampa 10 milisegundos y un intervalo mínimo de 200 milisegundos. Y el tiempo que estaba limitado para tratamiento de ATP eran 6 minutos, máximo. Bueno, y vamos a los resultados, lo que aparece en la frecuencia y proporción de riesgos para primera terapia inapropiada, muerte y síncope por grupo de tratamiento. Vemos que en la primera terapia inapropiada es mucho mayor, claramente mayor, en el A que en los otros grupos, y es claramente significativa del orden de crecimiento del aproximadamente el 75%, tanto del B como del C en relación al A. Y en cuanto a la muerte, es igual, hay una diferencia significativa, un decrecimiento, que esto fue un hallazgo importante, importantísimo, y yo creo que va a cambiar, o debe cambiar, la programación de los dispositivos de un 50%. Y en cuanto al síncope, no había diferencia significativa. El tipo de arritmia de primera terapia inapropiada fundamentalmente era TSV o fibrilación auricular fluctus, como era en principio de pensar. En relación a cualquier terapia apropiada o inapropiada por grupo de tratamiento, en choque no había diferencia significativa en relación a terapia apropiada, en cambio, en el ATP sí. Es lógico pensar, porque claro, quien tenía tratamiento de ATP era el grupo convencional, que era más de 170 y con un tiempo de detección muy corto. En cambio, el grupo C, ¿por qué bajaba? Pues porque le daba tiempo al tiempo y la mayoría eran autolimitadas, obviamente. Y en cualquier terapia inapropiada, el choque estaba rondando la significancia y el ATP era
se comportaba de una forma similar a terapia inapropiada. En cuanto a terapias totales, había unas diferencias muy significativas del grupo B sobre la y del C sobre la A, fundamentalmente a expensas de ATP. Pero había, en terapia inadecuada, había muchos más choques que en el resto. Entonces, en resumen, la programación de los grupos B o C se asocia a un 75% de reducción en la primera terapia inadecuada y de aproximadamente un 50% de reducción en todas las causas de mortalidad. Por tanto, parece que para evitar las terapias inadecuadas e innecesarias, y así como mejorar la morbimortalidad, se deben aumentar las frecuencias de corte, así como los tiempos de detección. Este estudio, en mi opinión, es revolucionario, ya que solo con programación y a pacientes con indicación de DAI profiláctico se consigue una reducción de la mortalidad del 50% en relación al grupo programado de forma convencional, que ya sabíamos que un implante profiláctico disminuía la mortalidad por sí, per se, en relación a no implante. Y a partir de este estudio, pienso que es mandatorio cambiar la programación, por lo menos a los enfermos de prevención primaria. Y también pienso que la programación ideal seguramente sería aquella en la que se eliminaran las ventanas de frecuencias bajas, o sea, las menores de 200 latidos por minuto, y las terapias fueran guiadas con tiempos de sensado mayores, así como ATP múltiples antes de los choques. Y en conclusión, pues quería poner una frase aquí en honra a Ángelo, de César Augusto, del emperador César Augusto, que decía: caminad lentamente si queréis llegar más pronto a un trabajo bien hecho. Muchísimas gracias.